Han pasado más de 40 años desde la partida del Beatle John Lennon y aún se sigue especulando sobre la verdad de lo sucedido en esos violentos hechos ocurridos en Nueva York. Ahora, en una nueva investigación de 3 años sobre este trágico evento, se ha descubierto una serie de inconsistencias extraordinarias, incluida la sugerencia de que los detectives pueden haber entendido mal cómo ocurrió el tiroteo. Ampliemos un poco más. En una investigación realizada por el autor y productor de televisión británico David Whelan, se examinó exhaustivamente el tiroteo fatal de Lennon el 8 de diciembre de 1980, cuando él y su esposa Yoko Ono regresaban a su casa en el edificio Dakota, cerca a Central Park de Nueva York. Así se dio a conocer por primera vez en el Daily Mail, que incluso titulan "Podría ser la prueba de la inocencia de Mark David Chapman, el hombre que disparó a Lennon". Whelan desenterró una gran cantidad de documentos relacionados con el asesinato. Él conversó con piezas clave involucradas en las secuelas del hecho. Estos incluyen al cirujano que trató a Lennon y 2 enfermeras que lo ayudaron, además de descubrir otros testimonios de testigos que no parecen corresponder con la narrativa oficial. La versión de los hechos de la acusación aceptada por los tribunales fue que el perturbado y solitario Chapman estaba al acecho de Lennon y le disparó 5 veces, pero esto ahora parece estar plagado de contradicciones. Las inconsistencias serían las siguientes. Para empezar, los testigos de Whelan sugieren que la forma en que se registró oficialmente el tiroteo puede haber sido completamente incorrecta, con los disparos fatales en el pecho de Lennon en lugar de en la espalda. El cirujano que trató a Lennon y las 2 enfermeras que lo ayudaron insisten en que Lennon recibió un disparo en el frente, con las 4 balas agrupadas muy juntas, lo que sugiere un alto grado de puntería, con 3 atravesando su cuerpo y saliendo por el hombro trasero. Los testigos están de acuerdo en dónde estaba parado Chapman, justo en la entrada del pórtico del edificio Dakota, a varios metros de esos escalones, y si Lennon estuviera subiendo las escaleras, no habría estado a la vista de Chapman. Whelan dijo: como en el caso de John F. Kennedy, simplemente no puedes recibir un disparo en el frente por la espalda. Y continuó: las balas de punta hueca que supuestamente usó Chapman no suelen atravesar a una víctima, ya que están diseñadas para extenderse en el impacto, causando el máximo daño al cuerpo. Sin embargo, 3 balas atravesaron a Lennon y dejaron agujeros en los paneles de vidrio de la puerta del vestíbulo adjunta a la entrada de seguridad del edificio. Whelan afirma que las marcas de las balas en la puerta eran demasiado bajas para provenir de disparos en el hombro de Lennon. Para confirmar lo que ya muchos vienen teorizando sobre el control mental, Whelan lo reafirma tras la evidencia recopilada sobre aquellos que pueden haber influido en Chapman, lo que ha llevado a cuestionar si podría haber sido preparado para el asesinato a través de la manipulación o incluso la hipnosis por parte de poderosos partidarios con vínculos con los cristianos del sur de derecha, los Estados Unidos, militares o la CIA. Recordemos las declaraciones de Lennon sobre el cristianismo y sobre toda su propaganda antibélica, 2 fuerzas muy poderosas. Whelan cuestionó el propio recuerdo de Chapman de los eventos de la noche y dijo: no podía entender coherentemente por qué se sintió obligado a dispararle a Lennon. Chapman no recordaba haber tirado del gatillo ni apuntado. Todo lo que podía recordar era una voz en su cabeza que decía: hazlo, hazlo. El teniente de la policía de Nueva York, Arthur O'Connor, declaró que Chapman parecía programado la noche en que le disparó a Lennon. Aunque se llevó a cabo una autopsia en el cuerpo de John, esta fue realizada por el controvertido director médico de la ciudad de Nueva York, Elliot Gross, quien tenía la reputación de dirigir una oficina caótica y luego fue investigado por acusaciones de mala conducta, causas engañosas de muertes y encubrimiento de evidencia de brutalidad policial, y su informe nunca se ha hecho público. Habiendo obtenido el cuaderno original del detective que investigó el tiroteo de John Lennon, Ron Hoffman, y otros documentos asociados en el caso, Whelan señaló que ningún testigo presencial, incluido Yoko Ono, vio cómo Chapman le disparaba a Lennon. La ubicación, por cierto, exacta de Ono cuando le dispararon a John
ha cambiado varias veces a través de varias declaraciones de testigos que difieren de lo que ella dio en el momento del asesinato de su esposo, pero acá puede entrar a tallar su confusión emocional. Otro hecho interesante es que nunca se llevó a cabo un juicio, y eso en sí mismo es sospechoso para Whelan. Él explicó: los abogados de Chapman buscaban un juicio y una declaración de locura, pero de la nada Chapman decidió que quería renunciar a un juicio y declararse culpable, alegando que una vocecita dentro de su cabeza le dijo que hiciera esto. Y esto es lo más importante. Crucialmente, agrega Whelan, ese cambio de actitud solo se produjo después de que Chapman fuera visitado en su celda por varios psiquiatras empleados por sus abogados defensores. 3 de esos médicos habían estado involucrados en la hipnosis, y uno de ellos, el Dr. Milton Kling, trabajó con la CIA en su notorio programa de control mental MKUltra. Otras pruebas en que se basa esta investigación es en la influencia que pudo tener Lennon en los años 80 en la política norteamericana, claramente en contra de las ambiciones militaristas de Estados Unidos en el extranjero, investigaciones que continuaron y aún hay documentos ocultos, incluso hasta la etapa del presidente Ronald Reagan, exactamente en noviembre del último año del Beatle, 1980. Whelan expresa: el asesinato de John Lennon significó que ninguna voz de celebridad con ningún peso sería escuchada en contra de las ambiciones de Reagan y utilizada como un posible grito de guerra de la oposición. El investigador concluyó: creo que Mark Chapman estaba potencialmente disparando un arma o pensando que estaba disparando un arma posiblemente en blanco. Él piensa que ha hecho algo que posiblemente no podría haber hecho. Por lo tanto, la única conclusión a la que puedo llegar es que podría haber un segundo tirador, o que era muy probable que hubiera un segundo tirador en el área del vestíbulo en las escaleras, disparándole a John en un patrón de grupo cerrado en el área superior izquierda del pecho. Cuando hablé con los médicos y enfermeras que trataron a John en ese momento y vieron sus heridas muchas veces, todos estuvieron de acuerdo en que quien disparó a John estaba muy cerca de él y parado frente a 1 o 2 pies de distancia, y lograron acertar con mucha precisión profesional alrededor del área del pecho izquierdo de John sobre su corazón. Es casi imposible para Mark Chapman hacer eso desde donde estaba, y estaba oscuro. Estaba a una distancia de 20 a 25 pies de John. Estos son algunos de varios detalles que se revelan en el informe. ¿Algo de verdad en todo esto o solo será para un fin concreto en favor de alguien? Son cosas que se venían especulando por detrás hace buen tiempo, pero que finalmente se exponen en el tapete a la opinión pública y a los medios masivos. Quizá el tiempo lo dirá, cada uno sacará sus conclusiones. Esa es la información por el día de hoy y ya será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.